Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado. Gracias por alimentarnos, por proveernos descanso a nuestros cuerpos. Cuerpos que son débiles, Señor. Te pedimos que nos auxilies ahora en esta tarde para continuar estudiando, Señor, esta doctrina tan preciosa, esta doctrina tan necesaria para nuestras vidas cristianas. Que tu palabra, Señor, sea expuesta de manera correcta, que podamos interpretarla y entenderla como tú nos la has dejado a nosotros, para que todo sea para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, no solo tenemos que luchar por estudiar la palabra, ¿verdad?, sino también con la marea alcalina. Vamos a esperar que el Señor nos auxilie. Y vamos a hablar entonces acerca de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia entonces no solo es autoritativa, ¿verdad? Si es Dios el que la inspiró, el que la habló, de donde se originó, y si Dios entonces es nuestra autoridad, la Biblia es nuestra autoridad, ¿verdad? No solo es inerrante, si Dios fue quien la inspiró y Dios es un Dios de verdad, en quien no hay mentira ni engaño, pues entonces la Biblia tiene que ser inerrante también. Si ella es infalible, o sea, confiable en todo lo que dice, bueno, si Dios es infalible, Él es confiable cuando nos dice las cosas, la palabra también tiene que ser infalible, ¿verdad? Pero la Biblia también es suficiente. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras? Bueno, escuchen cómo la define un teólogo contemporáneo. Dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. La suficiencia de las Escrituras, entonces, de acuerdo a ese autor, habla el carácter de la Escritura como conteniendo ella todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana. La Confesión Bautista de Londres de 1689 dice lo siguiente acerca de la suficiencia de las Escrituras en el capítulo 1, párrafo 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Eso es la suficiencia de las Escrituras. Ellas contienen todas las cosas que son necesarias para la gloria de Dios y para la salvación, la fe y la vida del hombre. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir cuando estamos hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Ahora vean lo que dice el Catecismo Bautista en la pregunta número 2. La respuesta es: la palabra de Dios contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. ¿Qué nos ha dado Dios para saber qué tenemos que hacer nosotros para adorar a Dios? La Biblia, nada más. ¿Ok? Ella es suficiente para esto. Entonces, todo lo que el cristiano debe saber para vivir una vida que agrade y glorifique a Dios, ya sea en el matrimonio, en la paternidad, en la disciplina de nuestros hijos, en la salvación, con respecto a la santificación nuestra, todo lo que nosotros debemos saber acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, se encuentra en la Biblia. Fuera de ella no vamos a encontrar ese conocimiento necesario. ¿Okay? John MacArthur afirmó que esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras era el punto inicial para poder desarrollar y tener una cosmovisión cristiana. O sea, si nosotros queremos tener
un entendimiento correcto del mundo, tenemos que entender la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y él dijo, cuando comenzamos con un correcto entendimiento de la Escritura, la Biblia misma debería moldear lo que creemos de principio a fin. ¿Ok? Eso es lo que ahí está nuestra cosmovisión. ¿Qué es lo que creemos nosotros sobre todas las cosas? Bueno, tiene que venir de la Biblia. Debería gobernar cómo nos comportamos. Debería enmarcar toda nuestra perspectiva de la vida. En otras palabras, si nosotros simplemente comenzamos por afirmar lo que la Biblia dice de sí misma, el resto de nuestra cosmovisión debería ponerse en su lugar, con la Biblia como la fuente de todo lo que creemos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, esa definición está muy bonito, pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que enseña la Biblia acerca de sí misma? Bueno, vayamos nuevamente a 2 Timoteo capítulo 3. Pablo no solo afirma que la Escritura es inspirada por Dios, sino que también afirma la suficiencia de la Escritura ahí. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ese término perfecto lo que está diciendo es que sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la pregunta que necesitamos hacernos a la luz de estas palabras de Pablo a Timoteo es, ¿hay algo más, según el argumento del apóstol? ¿Hay algo más para el creyente para que él pueda saber cómo ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? ¿Qué dice Pablo? No, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, ¿para qué? Este es el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que Pablo no dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que en parte, ¿verdad?, el hombre de Dios sea perfecto, para que pueda ser medio perfecto. No, dice para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces la respuesta de Pablo es no hay nada más que el cristiano necesite para estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y a qué se refiere Pablo con estar enteramente preparado para toda buena obra? Bueno, para obedecer a Dios, para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo único que Dios le dejó a su pueblo para enseñarle, para redarguirlo, para corregirlo, para instruirlo en justicia, es su palabra. Nada más. Ella, dice Pablo, es suficiente. Y es por eso que nuestra confesión afirma la suficiencia de las Escrituras. Es por eso que los cristianos afirmamos la suficiencia de las Escrituras. Aparte de esto, no necesitamos nada más. En Juan 17, 17, que ya lo hemos leído, ¿verdad?, el Señor, de nuevo en su oración sumo sacerdotal, le dice a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos que notar aquí? Bueno, que el Señor Jesús está negando la posibilidad de que exista algo más para que el pueblo de Dios sea santificado, ¿verdad? Él no dice, santifícalos en tu verdad y en esto más. No, Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Eso es lo único que el cristiano necesita para ser santificado, ¿verdad? Si nosotros necesitamos crecer en santidad, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. Ella es suficiente para eso. Entonces Jesús enseñó eso. En Lucas 16, y ahora sí quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16.
Jesús vuelve a enseñar, ahora a modo de parábolas, acerca de la suficiencia de las Escrituras. ¿Ok? Y esta es la parábola de rico y Lázaro. ¿Ok? En Lucas 16, versículos 19 al 31. Jesús habla de este rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro es este mendigo que vivía en la puerta del rico, de la casa del rico, ¿verdad? Y los dos mueren, dice Jesús, ¿verdad? El rico termina en el Hades, ¿verdad? El lugar de tormento, y Lázaro termina con Abraham, en el seno de Abraham, el paraíso. Entonces, leamos en Lucas capítulo 19, capítulo 16, perdón, a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que muriendo el mendigo y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La perspectiva del hombre rico es la misma de muchos que se dicen cristianos el día de hoy. Muchos que niegan la suficiencia de las Escrituras, que niegan la suficiencia de las Escrituras para salvar, ¿okay? Y que tienen que usar otras cosas para hacer que los hombres crean. Pero para el Señor Jesucristo, como vemos en esta parábola, la Biblia era suficiente. No era necesaria nada más, ni milagros, ni hechos extraordinarios para convertir y transformar las vidas de los hombres. Eso es lo que dice el Señor. Noten lo que le dice el rico a Abraham: Abraham, haz un milagro, resucita a Lázaro. Mis hermanos lo conocen, ellos han visto a Lázaro ahí en mi casa, ellos saben que se murió. Imagínate lo que va a pasar si ellos lo ven resucitado. Ellos van a creer, van a ser persuadidos para no venir aquí donde estoy yo. ¿No es esto lo que muchos pastores le dicen, verdad, a la gente? Que le hacen creer a muchos. Si los pecadores van a ser convertidos, necesitamos algo más, una campaña de milagros, ¿verdad? Música, bandas aquí, para llamar a todos los jóvenes para que puedan convertirse al cristianismo. Pero ¿qué les dijo Jesús? Lo mismo que les diría Jesús a estos falsos maestros el día de hoy: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué necesitaban los hermanos del rico para escapar del infierno? ¿Un milagro? No. Jesús le dice: ahí tienen a la Biblia, ahí tienen el Antiguo Testamento, ahí está todo lo que ellos necesitan para escapar del infierno. Ahí está el camino para la salvación. Ahí está el Mesías predicado en el Antiguo Testamento para vida eterna de los que creen. Ellos tienen, óiganlos.
rico obviamente prácticamente le dice, Abraham, estás equivocado. Para que se arrepientan, mis hermanos necesitan ver un milagro. ¿Y qué le enseñó Jesús? La Biblia es suficiente. No hay nada más que agregar. Vean lo que le dice el Señor: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. No hay milagro que valga. Si ellos no creen la palabra, no hay milagro que valga. No van a creer. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo único que se necesita para ser salvo. Eso es nada más. Es lo que Jesús enseña. La Biblia es suficiente. Entonces, aquí vemos el error de muchas iglesias que se enfocan en cualquier otra cosa menos en la predicación de la palabra de Dios, que lo que Dios usa, que lo que Dios nos ha dado para convertir almas. Se enfocan en los milagros, ¿verdad? Se enfocan en la música y no en lo que Dios nos ha dado y que es suficiente para salvar, que es la Biblia. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a entender cuál es lo principal en la vida de nuestra iglesia: la predicación de la palabra de Dios, que la palabra sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. En Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, de nuevo, ¿qué dice el apóstol Pedro necesitaban estos cristianos para crecer en su salvación? La palabra. Eso es, nada más. Pedro no les dice, vean, necesitan la leche espiritual, la palabra, y esto más para crecer en su salvación. No, Pedro dice, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es lo único que necesita el cristiano para su salvación. Recuerden que la salvación no es simplemente un acto en el pasado de nuestra vida. Si nosotros somos cristianos, tenemos que afirmar esto: Dios me salvó en el pasado, pero Él me está salvando en el presente y me va a salvar en el futuro. Esa es la vida cristiana. Entonces, si nosotros queremos crecer en nuestra salvación diaria, en nuestra santidad, nuestra santificación, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. Nada más, ella es suficiente. Es lo único que nosotros necesitamos para eso. En Hechos 20, 32. Este es Pablo en su despedida, ¿verdad?, de los hermanos en Éfeso. Y noten lo que les dice Pablo a los ancianos. Les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, si en la mente de Pablo estuviera la idea de que hay algo más que el cristiano necesitaba, que estos ancianos necesitaban, ¿verdad?, para su vida, él hubiera dicho: los encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, y a esto otro, y a esto otro, ¿verdad? Pero Pablo no hace eso. Pablo encomienda a estos ancianos, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Que obviamente tenemos que estar encomendados a Dios, pero y también a la palabra de su gracia, la palabra de Dios. Eso es lo que tiene poder para sobreedificaros, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, note que Pablo Pablo afirma aquí la suficiencia de las Escrituras. Ustedes no necesitan nada más que estar con Dios y tener la palabra de Dios, nada más. Salmo 19.
Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo, dice John MacArthur, es el tratamiento más conciso de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Salmo 19. Primero, ¿de qué trata este salmo? Bueno, primero vemos que lo que Pablo, tengo a Pablo en la cabeza, lo que David quiere expresar, ¿verdad?, es la superioridad de la revelación especial sobre la revelación general. Note que los primeros 6 versículos, ¿de qué hablan? De la creación. La creación es la revelación general de Dios. La creación es Dios diciéndole a sus criaturas: yo soy Dios y yo soy todopoderoso, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice en la creación. Entonces, el salmista empieza detallándonos a nosotros lo majestuoso de esa revelación general en la creación. Pero noten que el autor quiere enfatizar sobre la revelación general la revelación especial de Dios, que empieza en el versículo 7, ¿verdad? Noten, el versículo 6 habla del sol. Versículo 7, ¿de qué habla? La ley de Jehová es perfecta. Entonces el salmista hace un quiebre y dice: esta es la revelación general, pero ¿qué es superior? La revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? La revelación general es perfecta. Sí. Ella nos revela que Dios es el creador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos interpretarla correctamente? Por nuestro pecado. O sea, el problema está en nosotros, no en la creación. La creación correctamente nos dice: usted es una criatura, Dios es el creador, Él lo hizo a usted, usted le debe obediencia al creador, ¿verdad? Pero en nuestro pecado no podemos dar con esa interpretación correctamente y nos rebelamos contra eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? La revelación especial, ¿verdad? Eso es lo que David quiere decir en el versículo 7. Ese término perfecta ahí significa, en el hebreo podría significar suficiente. La ley de Jehová es suficiente, es perfecta, es completa. No se necesita nada más que ella, ¿verdad? Y lo que David quiere transmitir es eso. O sea, esta ley de Jehová cubre todos los aspectos necesarios para la vida de un hijo de Dios. No necesita nada más. Nada más. Entonces, la Biblia declara su propia suficiencia, ¿verdad? Entonces, si ella es inspirada, porque salió de la boca de Dios, es teospirada. Si ella es inerrante, porque salió de la boca del Dios que es verdad,
si ella es infalible, porque salió de la boca del Dios, que es completamente confiable, ella tiene que ser suficiente también, ¿verdad? Tiene que ser suficiente. Es decir, que el creyente no necesita nada más para ser santificado y para vivir, como dijo Pablo a Timoteo, una vida agradable a Dios. ¿Okay? Nosotros no necesitamos nada más aparte de las Escrituras para poder vivir una vida que agrade al Señor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta doctrina? Bueno, la conclusión lógica de la suficiencia de las Escrituras es la doctrina de la finalidad de la Escritura. Es decir, si estos son los atributos de la Biblia, ¿cuál debe ser entonces nuestra autoridad final? La Escritura, nada más, ¿verdad? No necesitamos nada más, esa es nuestra autoridad. Entonces vean lo que dice nuestra Confesión de Londres de 1689 en el párrafo 8. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y tiene gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar de toda nación en donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Y en el párrafo 10 dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa la fe. Entonces, nuestra confesión, como el resto de las confesiones reformadas, querían, obviamente, en el contexto en el que se dieron, querían refutar esa idea católico-romana, ¿verdad?, con respecto a las tradiciones de la iglesia. Con respecto también a la infalibilidad papal. Si el Papa lo dice, no importa si la Biblia lo dice o no, pero el Papa lo dijo, ¿verdad? No importa que las Escrituras no lo digan, pero la tradición de la iglesia dice esto. Entonces tenemos que creerle, es necesario, ¿verdad? Entonces nuestras confesiones querían refutar esa idea, de que aparte de la Biblia había otra autoridad, de que aparte de la Biblia había algo más que nosotros necesitábamos como cristianos para conocer la voluntad de Dios, para poder vivir una vida agradable a Él, ¿verdad? Es más, nuestros antepasados también quisieron refutar esa idea católica romana de que era la Vulgata latina, que era la que usaban, ¿verdad? La versión latina de la Biblia. Esa era lo que era necesario para el pueblo de Dios. Y ustedes, bueno, yo no sé si aquí pasaba lo mismo, pero cuando mi mamá era niña, todavía se leía la Biblia en latín, se daba la misa en latín en Costa Rica. Y nadie entendía nada. Me explico, nadie entendía absolutamente nada de lo que se estaba diciendo. Pero porque era la Vulgata latina, era necesario que se leyera la Vulgata latina, ¿verdad? Entonces, en nuestra confesión también se quiere refutar eso. No, ¿qué fue lo que Dios inspiró? Dios no inspiró el latín, Él inspiró el griego y el hebreo, pero porque Dios deseaba que su pueblo conociera su voluntad, entonces, por lógica, esa palabra debía ser traducida a los idiomas vulgares, para que toda nación pudiera leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos que los escritos originales fueron los únicos textos inspirados por Dios, ¿verdad? Dios no inspiró las copias, como eso lo vamos a ver ahora, pero Dios inspiró
los textos originales, lo que escribió Moisés, lo que escribió Isaías, ¿verdad? Y fue la necesidad más bien de llevar la Biblia a las naciones lo que hizo que la Biblia se copiara, ¿verdad? Y se tradujera. Esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras también refuta, ¿verdad?, la idea de los mormones, ¿verdad? Ustedes saben que los mormones tienen la Biblia, pero tienen también el libro de Mormón, ¿verdad? Ellos afirman la Escritura, ellos dicen creer la Escritura, pero tienen el libro de Mormón, ¿verdad? Entonces, ellos no sostienen la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, ellos necesitan algo más aparte de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no es suficiente para ellos. Ahora, pero pasará algo similar entre los evangélicos. Pasará algo similar entre nosotros. Cuando decimos que afirmamos la suficiencia de las Escrituras, podemos nosotros negarlo por otro lado. Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, el carismaticismo, ¿verdad? Los hermanos pentecostales, ellos niegan la suficiencia de las Escrituras cuando dicen y afirman el don de profecía al día de hoy, ¿verdad? Porque cuando ustedes, recuerden, la Biblia, ¿qué es? Así dice Jehová, eso es la Biblia. Entonces, cuando una persona afirma el don de profecía, lo que está diciendo, Dios todavía le habla a su pueblo. Entonces, si Dios todavía le habla a su pueblo, ¿esa palabra es necesaria o no? De decir, según de Timoteo 3, toda la Escritura, todo lo que sea inspirado por Dios es necesario para el creyente, ¿verdad? Ahora entonces, si los pentecostales fueran consistentes y si lo que dijeran fuera realmente profecía, eso debería escribirse, registrarse y debería añadírsele a nuestras Biblias cada vez que ellos dicen así dijo Dios, ¿ok? Pero ¿por qué no dicen eso? Porque saben que su profecía no es la profecía verdadera. Pero entonces eso puede pasar. Inclusive, vean, ahora hay un término que se usa mucho y son los ser carismático reformado. Eso no existe. Ser reformado implica creer la suficiencia y la finalidad de las Escrituras. Implica que usted cree que no hay más palabra de Dios que está siendo revelada el día de hoy. Eso es lo que implica ser reformado, porque creemos en la finalidad de las Escrituras y en su suficiencia. Entonces, decir que alguien es reformado y carismático es una contradicción de términos, ¿verdad? Ahora, eso es muy común ahora. John Piper, si ustedes lo conocen, John Piper es carismático, ¿verdad? Lo más correcto es decirles calvinistas, ¿verdad? Un carismático que es calvinista también, o un calvinista carismático, pero no reformado, porque son calvinistas en el sentido de que ellos afirman la doctrina de la salvación calvinista, ¿verdad? Pero son carismáticos porque creen que Dios todavía da más profecía y revelaciones a los hombres, ¿verdad? John Piper, hay un teólogo también que se llama Wayne Grudem, ¿verdad? Tiene una teología sistemática, él es continuista también, ¿okay? O sea, él afirma la continuación del don de profecía el día de hoy. Y ellos se basan en algunos pasajes de las Escrituras, ¿verdad? Afirmando que lo que ellos tienen es una profecía un poco inferior a la bíblica, ¿verdad? Pero que es profecía igual, ¿verdad? Sin embargo, es una contradicción. Entonces, ellos también, ¿verdad?, están en contra de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Pero nosotros podremos también caer en ese error de negar la suficiencia de las Escrituras. Cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos,
¿Cómo puedo ser yo un mejor esposo? Y me voy a leer un libro de psicología, ¿verdad? Un libro, o ¿cómo puedo yo ser un mejor administrador de mi hogar? Y me voy donde hay un famoso chino, creo que es, que tiene un libro de, ¿ah? No, creo que sí. Padre rico, hijo, ¿verdad? O sea, cuando yo pienso, bueno, o me pregunto, o sea, ¿qué necesito yo? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo yo amar mejor a mi esposa? ¿Verdad? Y me voy a leer una de esas novelas, ¿verdad? Que están en las librerías, ¿verdad? O sea, estoy negando la suficiencia de las escrituras. O sea, la pregunta del cristiano es, ¿qué tengo que, cómo puedo ser yo X cosa? Y la actitud del cristiano debe ser, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo ser yo un mejor cristiano? Bueno, voy a la Biblia. ¿Cómo puedo ser yo un mejor adorador? Voy a la Biblia. ¿Cómo puedo ser yo un mejor esposo? Voy a la Biblia. ¿Cómo puedo ser yo una mejor esposa? Voy a la Biblia. ¿Qué significa ser una mujer bíblica? Voy a la Biblia. ¿Qué significa ser un hijo que agrade al Señor? Voy a la Biblia. ¿Qué pide el Señor de mí como un siervo, como un trabajador? Voy a la Biblia, porque la Biblia trata todos esos temas. El que nosotros afirmemos la doctrina de suficiencia de las Escrituras no implica que entonces yo tenga que ir a la Biblia para decir qué corbata me tengo que poner hoy. Eso no es lo que la doctrina de suficiencia dice. Pero la Biblia sí me dice cómo debo vestir. Modesto o modesta, ¿verdad? Eso sí me dice la Biblia, porque la Biblia sí me da principios de vida, pero no me dice, o sea, a qué horas tengo que comer, a qué horas tengo que salir de mi casa, cómo tengo, o sea, qué ropa tengo que usar. Eso no me dice la Biblia, pero sí me dice cómo debo vivir, cómo debo vestirme, cómo debo hablar, cómo debo comportarme. Para eso es que la Biblia es suficiente. Y nosotros muchas veces podemos negar esa doctrina por no ir a las Escrituras para saber qué es lo que Dios pide de mí, para hacer lo que Él me ha puesto a mí para ser: un cristiano, un esposo, un padre y un trabajador. Y yo puedo negar esa doctrina, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad?, atacamos a los carismáticos y atacamos a su manera de transgredir esa doctrina, pero no nos vemos a nosotros mismos como nosotros también, como vivimos. Podemos estar también negando una doctrina tan importante. No sé si quieren preguntas o después.